Muy bien, estimados estudiantes, bienvenidos al tercer encuentro sincrónico de la asignatura de moderación. En esta ocasión vamos a hablar en torno a lo que tiene que ver con el alistamiento del curso, que es una etapa importante a la hora de preparar, de estructurar, de organizar nuestro curso virtual. Es decir, son esos momentos previos que el maestro tiene con la plataforma para dinamizar, estructurar, bueno, modificar y preparar su curso para la llegada pues, de sus estudiantes y tener en cuenta pues, todas las dinámicas que son pertinentes para que la orientación del curso sea exitosa. Muy bien. Bien, pues la labor de moderación, como todos sabemos, es una labor bastante amplia que requiere tener unos conocimientos técnicos, pedagógicos, didácticos, lúdicos, eh, pedagógicos en particular, que nos van a llevar a nosotros a generar muy buenas estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Donde los contenidos que dinamicemos, pues, tengan unas características importantes y que se adecúen a las posibilidades y a las necesidades de los discentes, ¿cierto? Que sea una buena interacción, que haya una buena sincronía entre el maestro y el estudiante, que los contenidos estén dinamizados en función de una praxis particular, que tengan unos objetivos establecidos, que no se note ningún tipo de improvisación, que hagamos uso de herramientas pues que en Internet nos pueden facilitar nuestro proceso de aprendizaje y en nuestro caso, pues nuestro proceso, dinamizar nuestro proceso de enseñanza, ¿cierto? Por tanto, en esta etapa que tiene que ver con el alistamiento es donde pensamos en cómo diseñar estrategias, ya sea de forma individual, de forma colaborativa, haciendo uso pues, de ejercicios dinámicos que les permitan a los estudiantes interactuar entre ellos o aprender de una manera autónoma. Muy bien, hay unos aspectos relevantes a tener en cuenta dentro de la moderación, ¿cierto? Nosotros en Univirtual le llamamos a este proceso de alistamiento. Y hay unas fases en particular que vamos a tener en cuenta y que yo creo que ustedes pues, han podido consultar. Antes de yo continuar, me gustaría saber qué pudieron ustedes consultar. Verónica. Ya, me escuchan. Sí, Verónica, ¿qué pude consultar acerca del proceso de alistamiento? Bueno, pues en realidad fue lo que encontré, pues fue como muy básico. Eh, Hablaba acerca de que se debía tener pues como el contenido del curso muy claro, como los objetivos, como pues las reglas y las normas establecidas. También se debía tener en cuenta pues la presentación como del entorno virtual para que fuera pues como conocidos por todos y todos pudieran manejarlo. Uh -huh. Y, y pues explicarle cómo explicar la dinámica. Y aparte de eso, pues como realizar una presentación de todos los participantes. Sí. Cris, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí, por mi parte, vale aclarar de que estaba buscando algo que no tenía nada que ver con el alistamiento de la clase. Yo estaba buscando era aislamiento de la clase, pero en ya, pues, en lo que tengo que buscar, que es alistamiento del aula dentro de lo virtual, pues encontré un pequeño decálogo del docente virtual, precisamente en un repositorio de Univirtual, donde habla de 10 pasos que son como algo así como la taxonomía de Bloom, que es donde está la planificación, la motivación, la creación, lo que es pertinente, hablo de lo que es el contenido, cómo se implementa, cómo se debe integrar, cómo se debe evaluar,
cómo se debe comunicar el moderador en este caso en un ambiente virtual, cómo debe acompañar los procesos, no ser una persona intermitente, y qué tan hábil puede ser con los documentos y el tema que maneja el docente en cuestión. Bien, voy a continuar. Y vale. Sí, bien. Bueno, dentro de esas dinámicas que ustedes acaban de mencionar, pues terminan siendo aportes significativos dentro de lo que tiene que ver con este proceso. Este proceso habitualmente se hace, en su generalidad se hace antes del inicio del curso, ¿cierto? Por eso se llama alistamiento, nos preparamos para, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta desde la planificación, pues ciertas particularidades de los estudiantes. Como lo veíamos al inicio de este curso, hay unos que son más visuales, otros más textuales, secuenciales, y todos esos estilos de aprendizaje son los que nos van a permitir a nosotros ir configurando y estructurando actividades que terminen siendo significativas dentro de esa heterogeneidad en la manera de aprender, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos elementos importantes. Yo les voy a socializar la perspectiva de mi virtual. Por ejemplo, tenemos que atender a un cronograma de actividades. Es decir, nosotros contamos con 26 semanas con las cuales podemos organizar para plantear nuestros ejercicios de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces decimos, bueno, esta tarea o esta actividad va a durar una semana, va a durar 2 semanas, de acuerdo al número de créditos de la asignatura o de acuerdo a la dificultad pues, que tenga cada uno de estos ejercicios que nosotros propongamos, ¿cierto? Tenemos que ponernos en el rol de estudiantes para saber más o menos cuánto nos demoraríamos realizando X o Y actividad. Bien, otro aspecto importante tiene que ver con la configuración del libro de calificaciones. Nosotros le asignamos a cierto ejercicio determinado porcentaje, cierto, determinada calificación, y tenemos que ir configurando para que el libro de calificaciones a nosotros nos dé unas sumatorias de notas particulares atendiendo unos promedios que pues para nosotros se nos facilite nuestro trabajo de calificación. Entonces, esa configuración del libro de calificaciones es relevante dentro de nuestro proceso. Tenemos que, dentro de cada uno de los ejercicios planteados, revisar que las fechas que nosotros estamos poniendo estén actualizadas, ¿sí? Que vayan acorde a lo que nosotros tenemos planeado o estructurado, ¿sí? Si se abre un martes, si se abre un lunes. Nosotros jugamos también un poco con la experiencia. Por ejemplo, desde Univirtual hemos considerado que los martes es un buen día para que los estudiantes entreguen sus trabajos, dado que todo el fin de semana pues, pudieron haberlo realizado, ¿cierto? Todas estas dinámicas de tiempo, de manejo de tiempo y de cómo apropiamos nosotros pues, las distintas responsabilidades para después llevarlas a cabo en la virtualidad. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Las fechas de apertura y de cierre tenemos que revisarlas muy bien cuando nosotros estamos en el proceso de alistamiento. Que estas mismas fechas estén bien articuladas con el libro de calificaciones y los cronogramas de actividades que se le muestran a los estudiantes. No puede haber ningún ruido, es decir, algo que no corresponda porque pues, el estudiante se puede perder en el proceso. En esta misma etapa hacemos la configuración de las actividades metodológicas. Le llamamos actividades metodológicas a todos los ejercicios que se les proponen, por ejemplo, todos los que llevamos hasta el momento, tenemos 10 actividades propuestas. Esa configuración de las actividades con las dinámicas de las mismas se hacen en este proceso de alistamiento, es decir, yo las configuré hace un tiempo atrás, antes de que ustedes pudieran visualizarlas. Obviamente en el camino unas modificaciones de acuerdo a los conocimientos adquiridos, a la experiencia que se tenga con el curso, bueno, en fin. Y ahí se debe ser muy específico a la hora de mostrar cómo se articula, cómo se desea que se presente una actividad. Por eso pues podemos echar mano, de alguna manera, de las distintas herramientas, audio, video, texto, para hacerlos entender de nuestros estudiantes. Aquí también hacemos la actualización de las etiquetas que aparecen en el tablero, de todas las instrucciones que se dan.
estas que ustedes visualizan cada 8 días, pues es necesario que nosotros hagamos las actualizaciones pertinentes. También en la misma etapa es donde nosotros conseguimos cuál es el material de apoyo pertinente para que un estudiante pueda utilizar y llevar a cabo algunos de los ejercicios que están propuestos, ¿cierto? Ya sea un video, ya sea una aplicación, alguna instrucción, tutorial, entre otras cosas, pues allí se indica, cosa que cuando abramos la actividad se abre todo el material de apoyo con estos aspectos que les acabo de mencionar, que le dé claridad al estudiante para pues, poder llevar a cabo un objetivo de aprendizaje particular. Y también aquí definimos si queremos que nuestras actividades sean colaborativas o sean individuales, bueno, lo que consideremos oportuno. En los MOOCs, que son los cursos abiertos y a distancia que ofrece Miriadas, Coursera, bueno, entre otros, como tienen muchísimos estudiantes, buscan que las actividades que se proponen tengan casi calificaciones automáticas, porque la labor del maestro frente a 700, 800 estudiantes, pues sería casi que imposible, ¿cierto?, para realizarlos en un corto tiempo. Entonces, se busca también en esta etapa que el trabajo del maestro se pueda optimizar haciendo uso de ciertas posibilidades. Por ejemplo, las actividades P2P, donde en los estudiantes se califican, se hace una evaluación entre pares, son útiles, donde los cuestionarios que se califican de una manera automática también sean relevantes dentro de nuestro proceso. Igual porque dinamizan todo lo que se está mostrando y también pues a nosotros nos ayuda bastante en la calificación. ¿Qué pueden agregar ustedes al respecto? ¿O qué tienen para decir? Bueno, voy a tomar la palabra, profe. Y por mi parte, creo que esto viene dentro del núcleo que vendría siendo la planificación de lo que serían los contenidos y de cómo se va a llevar el curso virtual en este caso. Y me parece muy completo porque pues yo los mencionaba simplemente así como a secas, pero es un concepto mucho más complicado de entender y mucho más elaborado el quehacer dentro de lo que sería la práctica, pero perdón, la planeación de lo que sería un curso virtual y es mucho para tener en cuenta también, pues dar el ejemplo de que como usted lo hace, que siempre en el tablero del curso siempre se pone una apreciación, una información de lo que se debe hacer, unas herramientas o recursos que se pueden utilizar para hacer la actividad que está actualmente evaluando o que se está realizando en esa semana. Y es pues muy interesante esa parte. Verónica, ¿tiene algo que acotar respecto a lo que se ha mencionado? Sí. ¿Ahí? ¿Ya? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, pues yo pienso que todo esto de uno poder adquirir un conocimiento por medio de una manera virtual es muy significativo. En cuanto a esto de realizar también trabajos en grupo, aún uno sin tener mucho contacto con muchas personas, me parece un poco complicado. Por ejemplo, en mi caso yo no conozco a nadie del curso y creo que, como lo hablaba ahorita el profesor, haciéndolo de una manera como ya macro sería un poco más complicado. Pero pues he visto que se puede lograr, he visto que se puede llegar como a acuerdos y como también de acuerdo a las actividades que se planteen, pues se pueden propiciar como estos espacios. Yo considero que pues usted, profe, lo ha hecho muy bien en cuanto a las explicaciones, en cuanto a las actividades planteadas, a las fechas acordadas. Creo que nosotros, pues como grupo, también hemos sabido cómo manejar todo esto de los tiempos y pues tenemos unas instrucciones también muy claras acerca de todo lo que hemos tenido que hacer y utilizando como todos los espacios que proporciona la plataforma. Muchas gracias. De nada, es con mucho gusto. Bueno, en esta etapa, ustedes pronto van a evidenciar cuando tengan a cargo, pues, un curso virtual
se van a dar cuenta que la labor de un maestro virtual a veces es mucho más compleja que la labor de un maestro presencial, porque tienen que tener en cuenta una cantidad de variables que a veces en la presencialidad no son tan necesarias, ¿cierto? Aquí hay que preocuparse por la motivación del estudiante, por pensar cómo es que ese estudiante aprende, qué recursos le sirve, qué dinámicas son funcionales, qué cosas no se pueden repetir en un curso, en una segunda presentación de ese curso, porque la experiencia nos ha dicho a nosotros que no fue funcional, cómo adaptar ciertos contenidos a las necesidades del grupo, el asunto de dar las oportunidades, atender los cronogramas. Entonces, moderar un curso virtual requiere de una cantidad de habilidades que se las he venido mostrando desde el ejercicio pasado, donde hablamos de habilidades pedagógicas, didácticas, técnicas, metodológicas, bueno, en fin, hay que volverse de alguna manera un 3 para poder que a través de la virtualidad aprendamos. Y más nosotros en el contexto colombiano, que somos un poquito apáticos de la virtualidad. Algunos están llegando ya de forma tardía a este fenómeno mundial, que ya ha trascendido barreras y que ya cualquiera puede tomar un curso de maestría o tener un grupo de investigación en otro país, unas redes de conocimiento pues bastante amplias, donde ni siquiera se conocen los miembros, ¿cierto? Como pasa en muchos grupos de investigación, ¿sí? Que no se han visto en la presencialidad, pero han intercambiado no sé cuántos miles de correos electrónicos, se han compartido documentos, han tenido pocos encuentros sincrónicos, ¿cierto? A veces se desdibuja un poco la presencia del otro, pero el contenido o la información científica se mantiene, pero todos trabajan de forma colaborativa en distintos lugares del planeta. Entonces, atendiendo a esas dinámicas y comprendiendo pues que no es necesaria la presencialidad, que nosotros podemos reemplazar todos esos aspectos por el compromiso juicioso, con unos contenidos, con unas dinámicas, entonces como tutores virtuales, como maestros virtuales, es que adoptamos toda esa serie de errores que les acabo de mencionar. Bueno, voy a continuar con la presentación. Muy bien, entonces aquí hay un breve bosquejo de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Obviamente hay más aspectos, ¿cierto? Desde Univirtual nosotros tenemos una guía del alistamiento del curso que nos permite de una manera dinámica organizar nuestro curso virtual. Nos dan herramientas multimedia, nos hablan de códigos HTML para configurar nuestra aula virtual, nos hablan de qué tenemos que hacer para seguir, digamos, ciertas tendencias en cuanto a orientación virtual, entonces, qué programas son funcionales, qué estrategias metodológicas son exitosas por parte de algunos colegas que nosotros podamos seguir. Entonces, aquí en una plataforma dinámica que ha ido implementando Univirtual, nos muestra los distintos pasos que como maestros virtuales tenemos que tener en cuenta para alistar nuestro curso. Si por alguna razón se llega a cortar la videoconferencia, pues entonces volvemos a entrar al curso, damos clic en la fecha del 30 de octubre y retomamos, ¿vale? Vale, perfecto, profe. Entonces en Univirtual tenemos pues esta guía de alistamiento. Aquí podemos elegir entre si somos maestros o maestras y ir recorriendo cada uno de estos espacios para ir teniendo en cuenta si a la hora de configurar nuestro curso hemos tenido a la mano ciertas posibilidades, ¿no? Estamos haciendo bien las cosas. Como una especie de rúbrica. Digamos las semillas de discusión. ¿Cuáles serían las semillas de discusión? Serían estos comentarios que uno propone en los foros, que son los que originan pues todo el debate. Entonces es necesario que cuando proponemos actividades de tipo foro, pues a todos nos coloquemos semillas de discusión. Y siempre vamos a tener un asesor del sistema de apoyo que va a estar revisando constantemente que esos aspectos se lleven a cabo. Entonces nosotros en el proceso de alistamiento tenemos que dejar todos esos aspectos listos. Muy bien, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo pues, ese proceso de alistamiento? Esos son como los aspectos que estamos socializando en este curso. También deseo mostrarles más o menos un poco cómo es que se interactúa
con esa rúbrica que nos va a permitir a nosotros organizar y estructurar nuestro curso virtual. Ustedes van a tener la oportunidad de hacer exactamente esto que yo les estoy diciendo. Por eso esta conferencia es importante. Ustedes van a llevar a cabo van a desarrollar una unidad temática. Esa unidad temática va a tener unas unidades que van a necesitar de actividades, ejercicios, recursos, bueno, objetivos de aprendizaje, todo eso. Y al final van a ver por qué fue que realizaron un tutorial en Moodle Cloud. Lo que significa que ustedes van a montar su propio curso virtual. Lástima que no tengan el tiempo de moderarlo, donde yo sea el estudiante, usted sea el maestro, ¿cierto? No, el semestre, pero ahí se van a dar cuenta que la labor esta labor de alistamiento es otra cosa, ¿cierto? Es complicada. Sí, señor. Entonces, ¿desean agregar algo más respecto a lo que yo les he venido diciendo? ¿Algún aporte? Bueno, desde mi perspectiva, pues aclarar de que lo que investigué directamente lo saqué de la página que usted nos acaba de mostrar, donde podíamos mover al carácter, al personaje, al avatar, hacia la introducción y directamente pues uno lo puede hacer desde ahí. Me parece muy interactivo e incluso muy dócil para las personas que no sepan manejar muy bien el tema del computador y pues lo pueden encontrar muy fácil. Y me parece interesante sí el tema de hacer lo mismo que hace usted como un moderador porque nos integra más al ser docente dentro de un curso virtual y pues ya que Colombia está apostando por este tipo de dinámicas, pues vale la pena probarlo. Pues en realidad me parece una gran meta. Sobre todo pues en mi caso personal sí me cuesta mucho me cuesta todo lo de las herramientas virtuales y todo eso. Verónica. Hay las situaciones de la red de Colombia. Sí, señor. Hay unos aspectos técnicos que en este tipo de contextos, pues, nos vemos continuamente que ocurren, ¿cierto? Los problemas técnicos siempre terminan siendo... Tengo que ver mi tutorial. Verónica volvió. Sí. Estamos hablando de problemas técnicos. No me di cuenta que me había ido. Se congeló la pantalla. Bueno, estaba retomando un poco lo que estaba diciendo, no sé si me alcanzaron a escuchar. Estaba diciendo pues que en realidad a mí sí me cuesta un poco todo esto de las herramientas y todas estas cosas. Yo siento como que a mí me cuesta más que a los demás. En realidad esa pues no es como una de mis fortalezas. Pero pues trato de hacer el esfuerzo y la dedicación y tengo que ver mil tutoriales para poder participar en alguno de las actividades que se me dificulten, pero y otra vez, igual estamos en una Sí. hora pico, entonces todos los componentes técnicos van a pasar, ¿cierto? Sí, eso siempre va a ocurrir ese tipo de cosas. En este momento. Bueno, pues, si quiere, pues, termino de complementar yo, profe. Sí, claro, por supuesto, Cris, continúe. Bueno, pues, me parece sí una apuesta muy interesante el tema de que nosotros vayamos a crear un propio curso. Pues, lastimosamente no se tiene el tiempo para ese tipo de prácticas, ni incluso en la carrera mía, puedes vamos a crear decirlo así, esto. entre comillas, what the fuck, entre comillas, uno no tiene mucha práctica dentro de la licenciatura y pues que este tipo de espacios se pueda hacer este tipo de cosas, vale la pena mucho intentarlo. También saber de que van a ocurrir este tipo de problemas, así como le acaba de ocurrir a la compañera, y uno se tiene que atener a ese tipo de cosas porque pues apenas se está iniciando y pues este es un país que tal vez no tenga los recursos vamos, de decirlo de una forma muy general, no tiene una macroestructura como para hacer este tipo de cursos sostenibles y que las personas no tengan inconvenientes,
pero vale la pena lo que usted decía anteriormente, que pues hay que llevarlo y hay que lanzarse porque es lo que en un futuro también como la TIC es un recurso para las personas que no tienen tanta cobertura y no tienen tanto acceso a la educación formal, digámoslo de manera presencial. Y por supuesto, Verónica regresó. Sí, sí, ya. Bien. Bueno, voy a continuar, Verónica, y entonces ahorita, si quiere, pues va redondeando la idea y entonces ahorita una nueva intervención. Nos quedan 10 minutos y por alguna razón entonces se corta. 3, pues volvemos a aplicar ya y pues volvemos a ver. Bien, en estos 10 minuticos voy a aprovechar para socializar, pues, ya para terminar de redondear algunos aspectos del listado. Son muchos los aspectos que nosotros nos toca tener en cuenta a la hora de hacer alistamiento de un curso virtual. Sí, pues obviamente no vamos a pretender que en 30 minutos, pues ya, aquí tengamos el ABC del alistamiento. Por supuesto que no, y hay muchas cosas que cuando tengamos la experiencia, pues nos vamos a dar cuenta de que no las habíamos previsto en esta primera etapa. Bien, hay que tener en cuenta los aspectos pedagógicos, didáctica, herramientas, recursos, decidir si vamos a utilizar texto, audio, video para dar una indicación, utilizar una infografía, un video, una imagen o solamente nuestra voz para tratar de acercarnos a nuestro curso virtual. Cada cuánto es pertinente comunicarse con los estudiantes, mandarles un mensaje de recordatorio, tal vez darles un poco de ánimo, motivarlos. Bueno, son aspectos que cada maestro en su praxis pues, va definiendo. ¿Cómo atender a los estilos de aprendizaje cuando son estudiantes tan heterogéneos? ¿Cierto? Donde estudian distintas carreras, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos pedagogía infantil, informática educativa, matemática y física, bueno, entre otros, ¿cierto? Que cada uno tiene una manera diferente de aprender cómo jugársela como maestro virtual para que podamos atender a esa diversidad de aprendizaje y estructurar nuestros ejercicios favoreciendo ese tipo de dinámicas. ¿Cierto? ¿Cómo debemos explicar lo que se debe hacer y que nuestros estudiantes nos comprendan como nosotros estamos esperando que nos comprendan? Que eso es todo un reto. También tenemos que ser buenos redactores, porque imagínense un maestro virtual con problemas de ortografía, problemas de redacción, de estilo, bueno, qué sé yo, que nos permita que el mensaje que está transmitiendo pues, sea leído y comprendido como se espera. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros nos trazamos para llevar a cabo pues, todo el ejercicio de aprestamiento, todo el ejercicio de enseñanza? ¿Qué aplicaciones utilizar? ¿Cuáles están en la vanguardia? ¿Cuáles son útiles? ¿Cuáles no? ¿Cuáles le van a funcionar al estudiante como nosotros esperamos que lo funcionen? ¿Sí? Entonces, son una serie de retos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de alistar nuestro curso. Bueno, ¿cómo dinamizar los contenidos? Porque a nosotros nos presentan un margen de contenidos y vea, estos son los contenidos que se van a trabajar en el curso. Usted es el que pone todo de sí para que esos contenidos sean digeribles para sus estudiantes. Y para terminar, pues les voy a mencionar precisamente ese decálogo, ¿cierto? Que en Univirtual consideramos relevante. Primero, pues, un maestro virtual tiene que planificar, aquí no se hace nada de forma improvisada, ¿cierto? Va a listar todos los contenidos de la asignatura y que haya coherencia entre ellos. Hay que motivar a sus estudiantes a la investigación, a la realización de actividades, pues porque el aprendizaje se va fortaleciendo. Es un tutor virtual que continuamente crea, que plantea alternativas, soluciones, relaciona teoría, práctica, para que el proceso de aprender sea bastante dinámico. El maestro debe ser pertinente, que clasifique, analice, proponga con base en la información presentada, que desarrolle estrategias didácticas, experimente, investigue, bueno, que continuamente esté implementando metodologías acordes al modelo que tenemos en el virtual, que es socioconstructivista, que integre, que transversalice didácticamente todos los contenidos. Por eso, ahorita, como les estaba mencionando, el asunto de crear el videotutorial en Moodle Cloud no era un ejercicio que se iba a quedar allí,
es algo que van a necesitar a futuro, y es cuando uno echa mano y dice, esto lo necesitaba yo para este otro propósito. Entonces, son cositas que nosotros dentro de la transversalidad tenemos en cuenta. Que continuamente evalúe, pero evalúe de diversas maneras, no de una sola en particular. Que se comunique con sus estudiantes de manera efectiva, respetuosa, que cree un buen ambiente, que haya empatía entre los estudiantes y el maestro. Precisamente en estos encuentros tratamos un poco de suavizar la frialdad del medio. Que acompañe a los procesos de aprendizaje, que brinde conocimiento a sus estudiantes y que parte de eso, pues, confianza. Y que también sea hábil, utilizando pues todos los recursos que la tecnología pues, le permite para llevar a cabo pues su labor, en últimas, que es de orientar, o en un sentido tradicional de enseñar, ¿cierto? Pero aquí más es de orientar. Entonces, más o menos, con un panorama general, les habría dado a conocer un poco, un brochazo de lo que sería el alistamiento, asunto que ustedes van a recrear con el ejercicio que se viene ya para finalizar este semestre académico. Aquí usted va a decir, bueno, esto es relevante, esto no es relevante, esto me sirve para poder que puedan plantear un muy buen ejercicio. Yo creo que nos quedan muy pocos minutos. Podríamos reiniciar nuestro encuentro para poder que hagamos una socialización un poco más amplia y abarquemos tal vez otros aspectos que a mí se me hayan pasado. Entonces, ¿cuál de los dos desea participar? ¿Luis? Bueno, ¿tenemos muy poquitos minutos o simplemente sigue como un vistazo? Se corta, volvemos a ingresar a la reunión, no hay problema. Bueno, pues sí, como usted lo dice, pues ya es dentro de nuestro criterio como estudiantes, y si respetamos lo que aprendemos, tomar lo que es relevante y lo que no es para nosotros dentro de lo que ha sido el curso y de lo que será pues a continuación, ¿cierto? A futuro. Pues uno normalmente siempre trata de poner empeño en lo que estudia, porque pues para eso es que uno lo hace o uno matricula. Obviamente siempre se van a presentar dificultades y situaciones para un estudiante colombiano, pero creo que el tema de resolverlas es lo que también hace parte del desarrollo humano, y pues como lo dice Kant, uno siempre se está desarrollando, como lo menciona Freud, que uno está en constante desarrollo, y pues de esto se trata, de uno aprender de los errores, y de que esto todavía no está constatado, ni mucho menos está de manera concreta como para decir de que esto va a funcionar, de que esto no va a funcionar, pero de que de todas maneras uno va a aprender, y de eso es lo que importa dentro de los cursos virtuales, ¿no? Bien. ¿Y Verónica? Bueno, entonces yo como manera pues de conclusión propia, creo que era muy importante cuando decía que el moderador debe tener en cuenta todos los estilos de aprendizaje de los estudiantes, porque es importante saber planear las actividades y, y crear, o sea, esos contenidos, llevarlos a diferentes actividades, diferentes métodos de evaluación, para que todos como que se sientan incluidos en el estilo de aprendizaje y de verdad sea un aprendizaje que se pueda construir entre todos, un aprendizaje significativo. Entonces, esa parte me parece como de vital importancia, que no sean solo unos contenidos arrojados ahí y siempre como las mismas actividades y se desarrollen de la misma manera, sino pues que se busquen diferentes alternativas para poderlas realizar todas con éxito. Creo que se acaba el tiempo. Sí, volvamos a entrar, por favor.